Bien, pues vámonos ya con nuestro primer entrevistado. Se trata de James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco. ¿Cómo estás, James? Gusto saludarte. Hola Darío, Rogelio, buenas tardes. Igualmente gusto estar con ustedes. El indicador oportuno de la actividad económica de junio mostró un retroceso mensual de 0.38% mensual, de acuerdo con el INEGI. De confirmarse con el indicador global de la actividad económica, sería el primer dato de contracción económica mensual desde octubre del 2021. ¿Esto qué representa, James? Sí, Darío, efectivamente viene a confirmar lo que ya habíamos observado en otros indicadores, una ralentización de la actividad económica. Sobre todo empezó a notarse de forma más robusta a partir de mayo pasado. Ya habíamos visto algunos indicadores en específico del sector de automotriz. Las ventas internas de vehículos en junio retrocedieron, las exportaciones también de vehículos ligeros habían mostrado una contracción. Adicionalmente, los indicadores en Estados Unidos de producción industrial y de industria manufacturera habían mostrado caídas, y por el vínculo que existe con la industria mexicana, pues era de esperarse que en junio se concretara esta pérdida de dinamismo, y en este caso de confirmarse pues un retroceso mensual. En la parte interna, pues el problema que existe con los altos niveles de inflación ya y los incrementos constantes que estamos observando en las tasas de interés, en específico impulsadas por el tema de la política monetaria que está implementando Banco de México, está mermando en el gasto del consumidor. Ya lo habíamos observado en las cifras mensuales de la ANTAD en junio. En fin, digamos que lo podíamos separar en estas dos partes: una industria vinculada al tema externo que muestra debilidad, y un mercado interno afectado sobre todo por presiones inflacionarias y costos de tasa de interés. Ahora, hay que esperar. Este es el indicador oportuno. Ya en otras ocasiones hemos observado que no necesariamente sale en línea con la cifra final. Incluso en otros meses había salido negativo y al final el indicador terminó siendo positivo. Hay que esperar, pero sí confirma lo que ya estamos suponiendo, que México está entrando en un periodo un poquito más fuerte, de por sí que hacíamos poco, de pérdida de dinamismo. Por supuesto, James. James, y con este, digamos que cóctel de cifras que nos mencionas, ¿qué podríamos esperar para el segundo trimestre? ¿Cuál sería, digamos que, la variación y cómo se compararía con lo que ocurrió en enero-marzo? Sí, la verdad es que, bueno, con estas cifras incluso en el primer semestre tendríamos una variación del PIB cercana al 1.7%. La mayoría de los analistas estamos pensando que podríamos estar creciendo por lo menos 1.5 en todo el 2022. Esto nos habla de que, bueno, seguramente tendríamos un tercer trimestre complicado, sin incluso descartar que incluso pudiera ser negativo. ¿Por qué? Porque el tema de las tasas de interés va a seguir pegando, va a seguir afectando la recuperación económica, le va a pegar al consumo, le va a pegar a la inversión. La inflación no va a ceder relativamente rápido, y mismo Estados Unidos ya está dando ciertas señales de ralentización. Entonces, seguramente va a ser un tercer trimestre complicado, y esperaríamos una mejora hacia el final de año, una segunda mitad difícil, pero muy parecido en términos de expansión semestral a la del primero. Quizás estaríamos hablando de 1.3 o 1.4 en la segunda mitad del año, un menor al 1.7 para promediar el 1.5, 1.6 que traemos ahí estimados la mayoría ahorita. James, ¿y cuáles son esos elementos que pudieran procurar la estabilización en los meses que siguen, los meses que tú estás estimando? Sí, aquí el problema es que hay factores que siguen siendo muy inciertos y de mucho riesgo, ¿no? Seguimos observando dificultades por el tema de los precios de commodities, en específico de energéticos, alimentos, metales, que si bien en las últimas semanas han mostrado una moderación, pues no podemos hablar de un cambio de tendencia, y menos sobre todo porque el conflicto en Ucrania no está lejos o no se vislumbra una solución en el corto plazo. Las subidas de tasa de interés en los países desarrollados, en específico en Estados Unidos, pues seguramente va a provocar retrocesos en la inversión y en el consumo, y aquí es muy importante sobre todo por la parte de actividad de producción industrial. Estados Unidos ya lleva varios meses con registros incluso negativos. Es muy probable que esto se prolongue y genere un impacto negativo por el ciclo económico que tenemos con ellos. En el caso de otros mercados, por ejemplo, u otros inconvenientes que pudieran surgir, está China,
que a pesar de que ha estado relajando sus medidas de confinamiento, todavía no logra controlar por completo estos rebrotes de COVID. Con su política de cero COVID, pues va a seguir implementando restricciones a la movilidad y generando presiones adicionales a las cadenas de suministro, y esto a su vez en cuestiones inflacionarias, ¿no? Y tenemos una eurozona que está muy compleja por el tema de la guerra y por todo este asunto del gas que tiene ahí con Rusia, que parece ser la zona más compleja, que incluso pudiera entrar en recesión más pronto que las otras. Entonces, el panorama es muy incierto, y esto es lo que genera mucha cautela a la hora de hacer las estimaciones económicas, y que seguramente pues van a tener incidencia negativa. Claro. James, ¿y en el mercado interno tú observas algún motor que esté encendido y que de alguna manera pues pueda ayudar a las cifras en la última parte del año? Aquí la ventaja todavía es que el consumo, a pesar de esta debilidad de junio y de la subida de tasa de interés y de la inflación, parece que seguirá mostrando cierta fortaleza, consumo privado. Y esto es una buena noticia, y sobre todo porque hay sectores de actividades terciarias, de servicios, que todavía están lejos de recuperar los niveles que se tenía previo a la pandemia. O sea, sí hay la posibilidad de que al menos, si es que empieza a flaquear la parte externa, se pudiera convertir en el motor que ayude a mantener o a evitar que caigamos en una caída constante de desaceleración. Entonces, ese sería, digamos que la única parte positiva. ¿Por qué? Porque construcción, inversión privada, pues eso todavía se ven más complicadas, ahí sobre todo por el tema del ambiente de negocios y las políticas que ha implementado la presente administración. Luce difícil que haya un cambio de tendencia, y menos con un panorama incierto. Perdón, no entendí qué sector es el que en un momento dado puede ser el fil de la balanza. Sí, aquí en específico el comercio, y en particular quizá también algunas cuestiones como servicios de alojamiento temporal, de preparación de alimentos, mismos servicios profesionales. Estos pudieran tener todavía cierta dinámica importante porque no han recuperado los niveles que tenía previo a la pandemia. Bien. Exactamente. Y en la parte de manufacturas, que pues ha venido ligada a las exportaciones, James, ¿consideras que pues mantendrá la actividad que pues venía mostrando hasta hace poco? No, este quizás es el sector más complicado dentro de la industria o de las actividades secundarias, y sobre todo por lo que va a pasar en Estados Unidos. En Estados Unidos el tema de la subida de tasas por parte de la Reserva Federal sin duda le va a pegar a la actividad económica. De hecho, está el riesgo de evitar o lograr un aterrizaje suave, no un aterrizaje forzoso o ríspido que genere una recesión. Pero aún logrando un aterrizaje suave, la Reserva Federal va a generar disminuciones, o va a provocar disminuciones en la actividad económica, y en específico en la producción industrial. Y ya lo hemos observado desde mayo. Entonces, seguramente ahí vamos a ver dificultades en el sector externo a partir sobre todo de julio y agosto. O sea, va a ser un tercer trimestre muy complejo en ese tema. Pues James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco, como siempre te agradecemos mucho el que nos permitas platicar contigo. Al contrario, Darío, Rogelio, buenas tardes. Buenas tardes. Y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, advirtió que los riesgos para que México entre